Pues fíjense que para esta reunión estaba pensando el otro día que yo al principio cuando estaba planeando lo de este taller, había pensado que fueran 7 sesiones, ¿no? No quise poner el número preciso en el flyer ni en ninguna de las cosas, precisamente por si la cosa se alargaba un poco, ¿no? Pensé que a lo mucho llegarían a ser 8 sesiones, pero bueno, el día de hoy ya estamos en la sexta sesión y apenas vamos por la tercera lectura, o sea, vamos a la mitad de lo que tenía planeado, ¿no? De lo que tengo planeado, pues, para que veamos en este taller, ¿no? Entonces, pues, por un lado, creo que eso quiere decir que ha estado buena la discusión y que nos ha permitido extendernos un poco más de lo esperado, y eso es bueno. Y por otro lado, pues yo creo que más bien el año se nos va a acabar antes de que se nos acabe el taller, y entonces pues tendremos que hacer en las próximas sesiones pues alguna planeación. Ahí veremos ya cuando suspendemos para fin de año y que ya podamos empezar el próximo año con la parte final, ¿no? O la segunda mitad, no sé hasta dónde vayamos a llegar. Entonces, por otro lado, pues hoy les había planteado lo de esta conferencia de Lacan que revisáramos, pero se me había traspapelado que yo les había dicho que quería hacerles un breve comentario como de cierre a toda esta parte que hemos venido revisando, que tiene que ver con lo de Saussure y que luego vino la condensación y el desplazamiento en los sueños. Y entonces, pues yo quería platicarles cómo eso va pasando a la parte lacaniana, ¿no? Quería hablar de la metáfora y la metonimia y, y bueno, ahí hubo algo que fue complejo también a la hora de la planeación del taller porque no es algo que se encuentre fácilmente ubicable, digamos que solo esté en un lugar donde se pueda hacer como una especie de, pues de condensación, digamos, por decirlo de alguna manera, de esa información que tiene que ver con esto que es la metáfora y la metonimia, porque Lacan lo aborda en distintos lugares y de distintas maneras, y entonces no está tan fácil, ¿no? Para esto decidí, pues nada más hacerles yo un breve comentario, sumamente breve, o sea, no quiero extenderme mucho con esto, pero sí quiero que vayamos teniendo cierta unión, ¿no? Entre los temas que hemos ido tratando para que no se vea como que es una lectura de una cosa, una lectura de otra y que cuál va siendo la relación con lo que tiene que ver con Lacan, ¿no? Entonces, a lo mejor para los que ya están familiarizados, pues no está difícil, pero cuando uno va empezando, pues estas son las cosas que se complican, ¿no? De por por qué habla de esto del significante, luego pues la interpretación de los sueños, y más o menos lo hemos ido viendo, pero me parece necesario hacer pues este encadenamiento con la parte lacaniana, ¿no? Y para ello, pues me gustaría empezar también con un comentario breve sobre lo que Lacan, eh, lo que es el sujeto para Lacan, que no es lo mismo que es el yo, ¿no? Entonces, no voy a hacerles como toda la definición y todo un desarrollo del sujeto, porque también es una noción difícil en Lacan que va cambiando conforme van pasando los seminarios, conforme va avanzando todo su desarrollo, su enseñanza, ¿no? Entonces, lo que me interesa que sepan son esas ciertas claves que decíamos la vez pasada que puedan permitir hacer una lectura más, eh, como más guiada de todo lo que tiene que ver con esta enseñanza tan complicada, ¿no?
Entonces, primero, pues decirles que para hablar de la metáfora y la metonimia me parece importante saber que Lacan habla de un sujeto que ya dijimos un poco la vez pasada, que no es ese sujeto de causa de sí mismo, es decir, que hace la diferencia con lo que comentaba Descartes, ¿no? Del pienso, luego existo, ¿no? Entonces Lacan asimila a este sujeto, lo llama el sujeto del inconsciente algunas veces, el sujeto del deseo o el sujeto de la enunciación, y ahí, eh, para decirlo de forma sencilla, pues la misma palabra nos da una cierta ayuda, ¿no? Cuando hablamos de sujeto, ¿no? Alguien que está sujeto del inconsciente, o sujeto del deseo, o sujeto de la enunciación, ¿no? Nos habla como de un cierto encadenamiento que hay ahí, ¿no? O sea, es este sujeto más que su existencia, digamos, tomando un poquito lo de Descartes, el pensar, ¿no? Tiene que ver más con aquello que es parte del inconsciente, que es parte de la palabra, parte del significante, ¿no? Eh, en esto que hablamos en las primeras sesiones también, como luego este mismo sujeto dice más de lo que quiere, ¿no? Y es ahí luego, en esas cosas que se le escapan, donde se presenta el sujeto, ¿no? Donde lo podemos identificar. Y bueno, la metáfora también, recuerden que desde Saussure nos hablaba que es necesario que haya una pausa en ese deslizamiento significante. ¿Se acuerdan que le hablaba del significante? Bueno, el significado, el significante, y hablaba de la cadena, ¿no? De esta linealidad del signo, pero que es necesario que se haga una pausa para que haya un sentido en esa cadena, porque incluso nosotros nos podemos dar cuenta a veces que se puede usar los mismos significantes para decir cosas distintas, pero solo el contexto nos va a decir qué es lo que está diciendo, y para saber cuál es el contexto hace falta que se vea se dé una pausa que nos permita entender todo lo anterior, ¿no? Por ahí veía yo un ejemplo que era con las palabras el vino, ¿no? Um, el vino como puede ser el vino que te tomas o el vino corriendo, ¿no? Entonces, si bien son las mismas palabras, aunque ahí el artículo también puede ser para designar la bebida, o está teniendo la función de pronombre para designar a una persona, ¿no? Él, ¿no? Y si bien se escribiría diferente, pues no dejan de ser, digamos, como la misma imagen acústica, ¿no? No del todo igual, pero digamos que en ese ejemplo se puede ver cómo es necesario un cierto contexto para saber cuál es la diferencia, ¿no? Entonces eso es importante, esa pausa, ese, pues esa detención que se da en el deslizamiento de la cadena significante para saber qué es lo que se quiere decir, ¿no? Eso es claro, incluso Lacan utiliza la palabra puntada, ¿no? Y la puntada es algo que, que se usa, por ejemplo, no sé en otros idiomas, pero nosotros acá en español, para el chiste, por ejemplo, a veces se dice, ay, qué buena puntada, ¿no? Y es algo que se puede dar, pues al final de que se dice lo que se tenía que decir, ¿no? Em, no sé, hay muchos, ¿no? Pero bueno, no me voy a poner a contar un chiste ahorita porque yo soy malísimo para eso y no sé, ¿no? Luego no, ni me acuerdo. En fin, que la metáfora, pues recuerden que es este proceso que se da de una sustitución, ¿no? Prácticamente es algo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa.
Y por eso, bueno, Lacan aquí lo que hace es equipararlo a la noción de Freud de la condensación, ¿no? Y se podría decir, ya más en palabras de Lacan, que es una sustitución significante, ¿no? Es el cambiar a un significante por otro. Y bueno, en este mismo sentido, nos damos cuenta que la metáfora, que los significantes ahí, pues van a obtener su coherencia de la relación que tienen con los otros significantes. Y eso nos habla de la misma autonomía que tiene el significante y que nos había dicho el mismo Saussure, ¿no? Y que tiene que ver con lo arbitrario del signo lingüístico. Fíjense que hay un ejemplo que el mismo Lacan pone. Bueno, no recuerdo si lo pone para hablar de la metáfora, pero es esta anécdota que toma Lacan. Bueno, estoy casi seguro que la dice Lacan en algunos de los primeros seminarios y que es muy famosa y me parece que no está del todo comprobado que sí haya sucedido, que van Freud y Jung en el barco llegando a Estados Unidos para dar unas conferencias, ¿no? En Estados Unidos y que Freud le dice a Jung, al ver la Estatua de la Libertad, ya casi llegando ahí a Nueva York, al puerto, y le dice, no saben que les traemos la peste. Y bueno, ese es un buen ejemplo de la metáfora donde esto de la peste está sustituyendo pues al psicoanálisis, ¿no? Claro que ahí no sabía, pues Freud ni se imaginaba lo fácil que los gringos iban a, pues a domar a su peste, ¿no? Algo que parecía tan revolucionario y que los gringos lo acabaron pues modificando a su antojo, ¿no? Como es su costumbre, pero en fin, ese es, por ejemplo, pues una manera de hacer una metáfora que aquí en este caso tiene que ver con el psicoanálisis y que nos habla también de cómo funciona este mecanismo, es decir, pues la peste que es una enfermedad, ¿no? Y esto reafirma, pues, la tesis de Lacan de una supremacía del significante. Es decir, que al significante no le importa su significado, ¿no? No es importante, siempre y cuando sirva para decir algo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto de la peste, ¿no? Como les decía, la peste es una enfermedad. Freud lo utiliza para sustituir al psicoanálisis, eh, pero tampoco vemos una equivalencia en los significados, ¿no? Es decir, el psicoanálisis no equivale a la enfermedad, ¿no? Sin embargo, a lo que Freud hace alusión es que traen algo que se va a esparcir, ¿no? Que va a contaminar toda una forma de vida que es la que tienen en los Estados Unidos y va por ese lado, ¿no? Entonces se crea un nuevo sentido. Pero esto es solo algo que cobra un sentido si hay, como les decía, pues esa puntada, ¿no? En la que nosotros podemos ver cuál realmente es el sentido de lo que se está diciendo en ese momento. Entonces, fíjense que hay algunos puntos que a mí me gustaron de diferentes escritos que les quiero compartir. Uno está en la instancia de la letra en el inconsciente, que me parece que ese es un texto para aquellos que se están iniciando en esto que vale la pena leer, donde pueden encontrar muchas cosas que tienen que ver con esto de la metáfora y de la metonimia. Y me parece que es de esos textos pues accesibles de los escritos, no tan complicados. Y bueno, dice ahí Lacan, lo que descubre esta estructura de la cadena significante es la posibilidad que tengo, justamente en la medida en que su lengua me es común con otros sujetos,
es decir, en que esa lengua existe, de utilizarla para significar muy otra cosa que lo que ella dice. Función más digna de subrayarse en la palabra que la de disfrazar el pensamiento, casi siempre indefinible, del sujeto, a saber, la de indicar el lugar de ese sujeto en la búsqueda de lo verdadero. Y bueno, también cuando Lacan aquí hace referencia a esta búsqueda de lo verdadero, recuerden, ¿no?, que también, pues todas estas metáforas, la metonimia también, son cosas que nos hablan de procesos inconscientes, ¿no? Y en el inconsciente es, bueno, donde se da esta parte que podría equipararse con el verdadero, con la verdad, con lo que apunta una verdad sobre el deseo de un sujeto. Eh, Otro ejemplo que me gustaría a mí plantearles tiene que ver, sí, a ver, Rodrigo, déjame ver. Hola. Sí, la instancia de la letra en el inconsciente. Hola, César. Así se llama. Es que Hola, no. ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud se llama el texto. ¿Mm? Es el último que viene el último texto que viene en el tomo uno de los escritos. Entonces ahí es donde viene esa cita que les estoy leyendo ahorita. Y bueno, otro ejemplo también que me gustaría comentarles, porque me parece que ese es pues uno de los mejores, ¿no? Para ver estas cuestiones del significante. Tiene que ver con un texto que viene, ese es el primer texto de los escritos que se llama El Seminario de la Carta Robada. Entonces, para quienes no hayan leído el texto de la carta, bueno, el escrito está basado en un cuento de Edgar Allan Poe, ¿no?, que toma Jack Lacan para hacer de todo un desarrollo que es buenísimo, que no tiene desperdicio. También es otro texto de los que no deben dejar de leer, ¿no? Pero bueno, les cuento a grandes rasgos de qué va el cuento, ¿no? El cuento empieza en las habitaciones de la reina, eh, así dicen, ¿no? Tiene ahí ella una carta, eh, un papel doblado, y entra ahí un ministro que es pues una especie de, pues de estos políticos vivales, ¿no? Entonces al entrar en los aposentos de la reina, se da cuenta que ella se pone nerviosa y voltea a ver ese papel que tiene ahí. Y entonces pues se imagina que ahí hay algo que le puede dar algún provecho. Y él, aprovechando que traía otro papel por ahí, hace como que lo lee, lo dobla de la misma manera que el que está ahí, deja su papel y toma el de la reina, ¿no? Y la reina lo está viendo. Bueno, pero para todo esto el rey también está ahí presente en los aposentos, ¿no? Entonces por eso ella no puede tener ninguna reacción para no delatarse ante el rey, ¿no? Entonces el ministro se lleva la carta y bueno, total que la policía intenta recuperarla, pero al no poder, van en búsqueda de un personaje, ¿no? Del héroe de esta historia, que es un personaje de estos de Edgar Allan Poe que se repiten en otras historias y van con él y le platica el comisario, ¿no? No recuerdo cómo se llama el de la policía, el inspector. Entonces el inspector le pide a Dupin, Dupin se llama este personaje, le cuenta toda la historia que ya les conté ahorita, a grandes rasgos, y él dice, bueno, pues yo voy a recuperarla, ¿no? Dupin va a las habitaciones del ministro, este, se pone a buscar,
bueno, a buscar rápidamente con la mirada, identifica dónde puede estar la carta y entonces ya finge dejar olvidado ahí, no recuerdo qué, su pluma, algo así, para tener un pretexto para regresar otro día. Y ya regresa un día después para sustituir ese papel con otro papel. Pero el ministro no se da cuenta que ya le robaron también la carta a él, ¿no? Y no sabe que su poder sobre la reina pues ya es inexistente. El cuento se llama así, La carta robada. El cuento es de Edgar Allan Poe, ¿no? Este, ¿Quién preguntó? Es que ya no me fijé. Ah, Anayeli Escobar. Sí, entonces, bueno, para no arruinarles todo el final del cuento, porque tiene un final, pues, increíble, ¿no? Eh, lo, lo dejo hasta ahí, ¿no? Nada más para decirles como esto le sirva a Lacan para decir que ese papel, esa carta de la reina, es como el significante de cierta manera, en el sentido de que hay algo ahí que mueve a todos los que participan en el cuento, los hace actuar de cierta manera, pasa de una mano a la otra y al final nadie sabe qué es lo que hay en el papel, porque eso, bueno, no les arruino el final del cuento, pero nadie sabe lo que hay en el papel, sin embargo el papel mueve a todos. Es decir, es algo que va pasando por todos, eh, que los moviliza de cierta manera, pero que nadie sabe qué hay detrás, pues, ¿no? Entonces, Lacan le sirve para hablar de eso como que podríamos decir como una metáfora del significante, ¿no? Eh, Piensen en otro texto no, en el mismo de la instancia de la letra en el inconsciente, ahí Lacan dice que se ve que la metáfora se coloca en el punto preciso donde el sentido se produce en el sinsentido. Esto también refuerza lo que les decía al principio, el primer ejemplo que les dije, ¿no? Es algo que uno puede decir que pues no tiene ningún sentido decir que les traemos la peste, ¿no? No tiene sentido, pero precisamente en ese sinsentido es en lo que se encuentra el sentido, ¿no? Y bueno, eh, la metáfora no solo tiene la importancia de ser un equivalente de la condensación, porque la condensación nosotros solo la vimos como algo que sucede en los sueños, o solo la hemos visto hasta ahora como algo que sucede en el sueño. Pero también la metáfora es para Lacan, bueno, más bien el síntoma es una metáfora. Y entonces dice ahí en este otro texto que se llama Función y campo de la palabra, eh, el nombre completo siempre se me va, eh, función, espérame. Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. No es tan difícil, pero siempre se me olvida. Entonces, en ese texto, en la página 258, ahí nos dice Lacan, porque si para admitir un síntoma en la psicopatología psicoanalítica, neurótico no, Freud exige el mínimo de sobredeterminación. Recuerden que la sobredeterminación es esto de que varios elementos se van a condensar en uno, ¿no? Entonces ese elemento está sobredeterminado, o sea, hay varias cosas que van a converger ahí, ¿no? Entonces dice, Freud exige el mínimo de sobredeterminación que constituye un doble sentido, símbolo de un conflicto difunto más allá de su función, en un conflicto presente, no menos simbólico,
Si nos ha enseñado a seguir en el texto de las asociaciones libres la ramificación ascendente de esa estirpe simbólica, para situar por ella en los puntos en que las formas verbales se entrecruzan con ella los nudos de su estructura, queda ya del todo claro que el síntoma se resuelve por entero en un análisis del lenguaje, porque él mismo está estructurado como un lenguaje, porque es lenguaje cuya palabra debe ser librada, ¿no? Ese fragmento a mí me parece muy importante y no sé si se acuerdan ustedes de la descripción de los síntomas que luego se hacen en los estudios sobre la histeria, ¿no? Hay un caso en particular que tiene que ver con esta chica que se llamaba Elizabeth Bonner, eh, que ella empieza a enfermar mientras tiene que cuidar a su papá y uno de sus síntomas es que la pierna derecha se le paraliza, ¿no? Y esa misma pierna es donde su papá se recargaba para hacerle curaciones. Pero una de las cosas que la lleva a ella a tener pues los síntomas más graves es que una de sus hermanas está enfermo y, y esta chica, Elizabeth Bonner, tiene como pues cierta atracción con el marido de esta chica. Entonces, cuando finalmente muere su hermano, ella dice, ahora ya está libre. El cuñado, bueno, le pasa el pensamiento por la cabeza, dice Freud, y por eso empeora la enfermedad, ¿no? En fin, que también se ve en la metáfora, termina habiendo una sustitución significante, ¿no? Que se encarna de cierta manera en el cuerpo, ¿no? También Lacan a veces usa esas palabras, ¿no? Para hablar del síntoma, ¿no? Y otro fragmento, este es de la instancia de la letra en el inconsciente, dice, el mecanismo de doble gatillo de la metáfora es el mismo donde se determina el síntoma en el sentido analítico. Entre el significante enigmático del trauma sexual y el término al que viene a sustituirse en una cadena significante actual, pasa la chispa, que fija en un síntoma, metáfora donde la carne o bien la función están tomadas como elementos significantes, la significación inaccesible para el sujeto consciente en la que puede resolverse. Entonces eso va un poquito por ese camino que yo les estaba mencionando. Por otro lado, pues también está el proceso metonímico. Eh, Fíjense que a mí siempre me ha parecido complicado distinguir muchas veces entre la metonimia y la metáfora, ¿no? Hay ocasiones en que me parece muy difícil y recordaba también la sesión pasada cuando yo les comentaba esto de la condensación y desplazamiento, que si bien son dos cosas distintas, pues como que siempre están juntas, ¿no? Entonces aquí pasa algo similar, pues obviamente por eso Lacan hace también pues estas sustituciones, ¿no? O sea, Freud hablaba de condensación y desplazamiento y Lacan usa metáfora y metonimia, pero la metonimia pues la equipara al, al proceso de desplazamiento, ¿no? Eh, Bueno, aquí les voy a decir algunas cosas breves, algunos ejemplos. Estos son un poquito más burdos, tomados de ahí de internet. Y bueno, lo que podemos decir de la metonimia es eh, cuando un objeto es designado por un término diferente del que habitualmente le es propio. Es decir, se transfiere la denominación, ¿no? Esta transferencia solo es posible si existen vínculos entre ambos. Freud dice algo muy parecido a esto, ¿no? Cuando habla del desplazamiento, que tiene que haber algo que relacione los dos términos para que se vaya dando
ese desplazamiento para que sea posible. Entonces hay distintos tipos de metonimia y aquí les voy a decir algunos ejemplos, ¿no? Dice, hay una que es efecto por su causa, y el ejemplo es mi mujer, mi dulce tormento, ¿no? El efecto por su causa, ¿no? Contenido por contenedor, ¿no? Me da un whisky, o sea, no te van a dar el líquido, ¿no? Te van a dar un vaso con un whisky, pero ya es el whisky, ¿no? Lo que termina haciendo aquí, lo que se desplaza es el contenido, ¿no? Ya el contenido desplaza el contenedor al vaso, ¿no? Símbolo por referente. Te lo juro por la cruz, ¿no? O sea, la cruz ya es un referente, ¿no? Lugar por la persona. El palacio no quiso negociar la rendición, ¿no? ¿Sí? No es el palacio, sino pues, quien gobierna. La parte por el todo. El difunto dejó cuatro bocas que alimentar, ¿no? Los cuatro bocas es la parte por el todo, ¿no? Los niños. El todo por la parte, en Estados Unidos hubo un tiroteo, o sea, pues no fue en todo el país, ¿no? Sino que solo fue en una parte, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver si recordamos lo que pasaba en los sueños, eh, donde se representaba algo esencial por medio de algo accesorio, es decir, algo sin importancia, terminaba siendo el que representaba aquello que estaba de cierta manera oculto, estaba desplazado, ¿no? Por eso recuerden que Freud también usaba este término de descentramiento, de, pues sí, de mover la energía de un lugar a otro, ¿no? Ese traspaso que luego se hace. En la última página de los escritos, aquí dice Lacan, ¿no? Yo lo tengo en la 508, me parece que es un poco diferente de la versión digital, ¿no? Dice aquí, porque el síntoma es una metáfora, queramos o no decírnoslo, como el deseo es una metonimia, incluso si el hombre se pitorrea de él, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacerles ese pequeño resumen como para que hagamos esta unión entre lo que veníamos ya viendo sobre la condensación, el desplazamiento, lo que tiene que ver con el significante, el significado, el signo lingüístico, y que ya tengamos más o menos una cierta idea de por qué Lacan habla de metáfora y metonimia, y que ya podamos pasar ahora sí a la discusión pues de la conferencia que quedamos de leer para esta ocasión. No sé, ustedes si quieran comentar algo de lo que yo les platiqué ahorita o si quieren que ya pasemos a la conferencia, díganme cómo ven. Bueno, pues para comentar, no dejarte que hablan también solo a ti, creo que es importante tal vez y recalcar esto que dices de la metáfora de la metonimia como procesos lingüísticos actuales del mismo lenguaje y que pueden sí verse inmersos en todo lo que hacemos, pero que si en la lectura al inicio lo designan a ciertos momentos, por ejemplo, los sueños, o por ejemplo, aquí Lacan, cuando empieza a construir, ¿no? Ya más adelante, si quieres, podría comentar algo al respecto también de la lectura de Saint Anne, porque me llamó justo mucho la atención que habla desde este desplazamiento, pero muy diferente al que yo leí de Lacan más adelante, o al que, bueno, ya después que habla desde la metonimia, y un desplazamiento al principio como más biológico pareciera, ¿no? O sea, como que ahí como que te igual se arrastra, igual que Freud, ¿no? En esto biológico, en esto eh, instintual, digamos, ¿no? Que posteriormente pues ya de ahí lo elaboran, ¿no? Pero me parece curioso como esto que refiere desde el desplazamiento también, pero no como el que ya vemos elaborado en lo que ya después menciona desde la metonimia y la metáfora, ¿no? O sea, eh,
pero que estas, pues sí, son como todos los procesos, por ejemplo, que se pensaría en todos sus casos, en psicosis, por ejemplo, paranoia, donde veía más participación de de metonimia. Sin embargo, que pues no queda fuera tampoco esta parte de la metáfora, por lo mismo que decía del lenguaje, ¿no? Entonces es parte de, o sea, ahí lo que se está rechazando es otra cosa, ¿no? Lo que se está desplazando es otra cosa, ¿no? No que no haya ahí algo que se vaya a estar elaborando, que esté al principio elaborado desde el lenguaje, ¿no? O sea, sí algo falla, pero hay algo ahí en esto que social que está inmerso, ¿no? Eh, Ahorita me pareció también interesante recalcar esto que refieres, ¿no? De la metáfora y esto de la carta robada, ¿no? La metáfora de la carta robada, que el significante, ¿no? Justamente, que refiere a otro significante. Eh, pues ya me recordaste también la parte de la arbitrariedad, ¿no? Y creo que esa arbitrariedad es lo que permite el juego entre estas, ¿no? Y que tanto se... Sí, yo igual a veces, por ejemplo, en la clínica sí se confunde de repente, ¿no? Dices, híjole, ¿qué tanto fue hacia metáfora? ¿Qué tanto fue metonimia? ¿No? ¿Cómo están esos procesos? Como que ahí se pierde, dices, a ver, o sea, uno no está tanto ahí en la clínica, así de, sí, esto es, permítame usted, ¿cómo dijo? O sea, no, pero es difícil cacharlo allí, ¿no? Creo que es más difícil, o sea, porque ahorita en la teoría está muy parecido, sí, la poesía es metáfora, ¿no? Y si tú quieres intercambiarlo, ¿no? Pero creo que las dos tienen algo central, que las dos intercambian un significante, ¿no? Yo creo que ahí creo que el desplazamiento, él como que pasa que no, como que yo siento como que se quiere retirar de ahí, pero no se retira del lugar que al mismo tiempo también está en la metáfora, ¿no? Parecía que ahí también hay una confusión o algo también para la cantora enigmático, también para mí puede ser, pero yo creo que para él más. Y puede ser que también ahí había algo enigmático en esto de que tal vez a él se le dificultaba a él mismo también separar, ¿no? Estos mismos procesos por los cuales él designaba que era la constitución del lenguaje, ¿no? Gracias, Lili. Lili, Ay, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? sí, Lili. Ay, qué interesante lo que acabas de exponer, Humberto. Lo tenía, o sea, presente, ¿no? Pero no tan fresco en este sentido con respecto a Saussure y Lacan, ¿no? La carta robada. Y en este sentido me puse a pensar lo de simbólicamente, qué es lo que indica, ¿no? Lo que es la carta robada. Y muchas veces pensando, yo lo pensé ahorita en la clínica, ¿no? Es como si no viéramos, es como si viéramos una carta, por así decirlo, viéramos todas las letras, pero no alcanzamos a ver lo evidente, ¿no? Las letras chiquitas, es como si dicen, aquí está este contrato, aquí están las letras y no se ve lo evidente, ¿no? Y se firma tal cual, ¿no? Cualquier cosa. Y si dice, ay, sí, pero no leí, entonces pareciera como que lo que también se habla, es como también una especie de engaño, por así decirlo, pero no un engaño que nos quieran engañar tal cual, ¿no? O sea, yo así lo estoy viendo, sino un engaño como en relación con lo que se habla, con la dinámica, con el contexto con el cual la persona está inmersa. Yo, o sea, no sé qué opinen ustedes al respecto de lo que estoy yo comentando, pero sí me llama la atención esto y de lo que o sea, así yo lo estaba pensando en la clínica y aparte, ¿no? ¿Qué tanto vivimos engañadas con respecto, o sea, podrán decirnos verdad o mentira cualquier sujeto, ¿no? Pero en relación a lo que, ¿qué tantos vivimos engañados nosotros con respecto a el abordaje terapéutico que nosotros estamos haciendo con relación al sujeto y su dinámica? Entonces, a mí eso me intriga, ¿no? Y bueno, no sé qué opinen ustedes al respecto. Ah, puedo decir algo? Sí, adelante. Creo que es interesante esto que no solo es lo que está ahí en letra, o sea, lo que uno puede pasar por encima. Tú lo refieres,
lo que está detrás o entre letras, está esto evidente, pero yo pensaría que justo es lo contrario, ¿no? Lo que no es evidente es lo que hay que tal vez pasar un poco más allá, pero que habrá que ver desde dónde viene, porque como en la carta robada, nunca sabes desde dónde viene esta verdad, y como lo que decíamos de la verdad del deseo. O sea, eso es particular, ¿no? Y justo lo que le promueve la clínica analítica es hacia esa singularidad, ¿no? El dar lugar a ver qué es esa carta para cada uno y cómo lo moviliza a cada uno, más allá de lo que el mensaje en sí mismo decía, no más allá de las letras o lo escriturado allí, sino cómo lo escritura uno, qué palabras lo pone uno, cómo lo organiza cada uno y qué es lo que cada uno pone allí pensando que es el mensaje que el otro pudo poner allí, ¿no? Ahí se están jugando nuestras fantasías, se están jugando nuestras formas de relación, ¿no? Entonces, yo creo que más bien, más que ser evidente, sería lo contrario, esto inconsciente, que no está la evidencia, que lo que hay que evidenciarlo eso es lo que se evidencia en análisis, ¿no? Entonces, el sujeto cuando está, bueno, ya hablando de un sujeto de deseo, cuando está hablando en análisis, lo que se permite es justamente ir dando otros sentidos, ¿no? Es permitirse pensarse en esa carta y movilizado hacia esa carta, eh, pero no o sea, sí puede estar referida al otro, ¿no? Pero no desde allí, o desde este aspecto, ¿no? Y ahí lo que se evidencia es, o sea, él se evidencia a sí mismo, por decirlo así, ¿no? O sea, no es como que te lo pongas en evidencia, eso jamás lo va a hacer el analista. Él mismo al hablar, ahí va construyendo, iba poniendo en evidencia su relato, su manera de construcción, sus formas de relación, y es donde dice, ah, ¿no? Igual con las cosas que le devuelve el analista es como, ah, ¿no? Desde otras palabras, entonces, bueno, nada más quería, o sea, creo que me pareció importante eso que está refiriendo, ¿no? De este entreletrado, por así. Disculpa, Leslie, o sea, es ante lo no evidente, no lo viceversa. O sea, es que hay, pero Como quieras verlo. Creo que pueden ser las ok, dos, ¿no? O sea, ¿qué es lo ah, evidente? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo evidente y qué no es lo evidente? ok, Eso lo pensaría en cómo es a cada uno, ujú, ¿no? ¿Tú qué evidencias ahí y qué evidencio yo? No va a ser lo mismo que evidencio Humberto o César o o sea, cada uno va a sí, poner su mensaje en ese papel. Y eso cada sí, quien sí, tendrá sí, que asumirlo, ¿no? sí, ah, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto? Juan, sí eres Juan, ¿verdad? Sí, 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 gracias, Humberto. sí. Antes de pasar pues ya a la discusión de la conferencia, tengo una duda en relación a esto de lo que presentaste. Eh, ¿Tú crees que en esta dificultad de discernir entre metáfora y metonimia esté jugando un papel la cuestión de la sobredeterminación? En tanto, no sé, plantearlo como simplemente esta relación entre significantes, esa sería la duda. Y a mí lo que se me ocurre, otra también, que sería también la manera de cuestionamiento, si crees que ahí arrojaría algo de luz en esta cuestión de la diferenciación, el tema de la temporalidad, pensando pues justamente en la que habíamos revisado con Saussure de la sincronía y la diacronía. Sí, pues yo pienso que la dificultad para discernir es que no es fácilmente, no los puedes ver tan fácilmente separados, ¿no? O sea, creo yo lo que les comentaba cuando vimos lo de la interpretación de los sueños, es que es difícil concebir uno sin el otro. A mí muchas veces cuando yo leo a Lacan y está hablando él de una metonimia, eh, pues digo, ¿y por qué no es metáfora, no? Porque si aquí hay una sustitución significante, ¿no? En lo mismo que yo les leía aquí, decía, bueno, yo les dije designar algo por un término diferente del que habitualmente se utiliza, ¿no? Eso sería la metonimia, pero pues qué tan diferente es eso a lo otro, ¿no? Entonces, a mí para mí la dificultad viene de ahí. No sé si tal vez tenga que ver también con esta cuestión de la sobredeterminación, porque finalmente
la sobredeterminación implica, y me parece que Lacan lo pone más aquí, del lado de la metáfora, ¿no? Esa sobredeterminación para crear un síntoma que o sea, se va a simbolizar de cierta manera porque ahí convergen varias cosas, entonces se sobredetermina, pero finalmente hay un desplazamiento también en ese momento. Y Lacan, bueno, creo que también pone la metonimia pues del lado del deseo, ¿no? En el sentido, como diría el catecismo, del deseo es el deseo de otra cosa, ¿no? El deseo del otro, de estas cosas que uno se aprende, ¿no? Entonces esa es la metonimia del deseo. Eh, y Lacan habla de metonimia del deseo, ¿no? Entonces, no sé, a mí por ese lado es lo que me parece complicado, ¿no? No sé realmente dónde radicará. Pues siempre voy a tener, yo creo, la duda de cuál será la diferencia, ¿no? O sea, porque cuando ya creo que lo agarré, que lo aprendí, con H, digamos, eh, luego me ponen un ejemplo y digo, ah, pues entonces no sé ya, no sé nada. Y creo que pues, también ese es el chiste es, pues, de lo lacaniano, ¿no? De esta construcción que él hace. César, ¿querías decir algo? Sí, a mí me parece muy, o sea, con esta pregunta que hace el Juancho, ¿qué onda, Juan? Que, Hugo, o sea, es como muy, es que el recorrido que ahorita presentaste, pues es un trabajo bien delicado, ¿no? O sea, el que va haciendo Lacan. Y eso es como lo más interesante porque, bueno, lo que a mí me resulta tan interesante de hacer este recorrido de textos, porque eh, el, esta conferencia de 1953 es como un punto de partida, ¿no? O sea, es, o sea, la propuesta de significante, por ejemplo, es como un punto de llegada y de los movimientos de la metáfora y de la metonimia son como puntos de llegada de lo que se está planteando aquí. O sea, el recorrido que se está poniendo en juego, o sea, como que de entrada creo que no se pueden leer, o sea, estos textos hay que leerlos y no se entienden tan claramente nunca. Lacan tiene este estilacho como muy extraño, pero pero es que además lo que dice solamente cobra sentido cuando hay una relectura de otras cosas, ¿no? Es muy, es muy interesante. Por ejemplo, estaba pensando aquí al principio de la conferencia, dice, ¿no? Pero a fin de cuentas, ¿acaso es eso lo que nos guía en el juicio que ningún texto puede definir y que no hace apreciar las cualidades personales, esa realidad y que se expresa como que un sujeto tiene tela o no la tiene, que es, como dicen los chinos, o un gran hombre o un hombre de baja estatura, ahí lo podría decir bien Lilian, eso lo puede leer ella muy bien. Esto es algo de lo que es preciso decir que lo que constituye los límites de nuestra experiencia. En esta, a mí me parece que de las cosas más interesantes de esta conferencia es como que Lacan está haciendo una división un poquito más clara, digamos, que quién sabe si se va a sostener, ¿no? Después también es como un problema de qué implicaría lo imaginario y lo simbólico y cómo se cruzan en cierto momento eh, y la forma en la que están relacionados. Por ejemplo, ¿no? Aquí otra cita que dice, y ya hablar es introducirse en el asunto de la experiencia analítica. Es ahí, en efecto, que conviene proceder y saber, ante todo, plantear la cuestión, ¿qué es la palabra? Es decir, el símbolo. Aquí literalmente, o sea, digo, no lo tenemos en francés, yo no lo he revisado, o sea, no hice un cotejo pues en franchute, pero pues no veo por qué no, qué sería lo controvertible de esto que voy a decir. O sea, está diciendo la palabra, es decir, el símbolo, de alguna manera está poniendo como un signo como de igual, ¿no? De congruencia entre símbolo y palabra. Ahora, esto,
las dos están en signos de interrogación. En este caso, la palabra no es el significante, es lo que quería decir. Ese era un poco lo que intentaba decir. Este punto de partida, que es como la sutileza de este texto, está como abriéndose, ¿no? A ver qué va a pasar con esa cosa del significante, como que no llegó todo de golpe. Yo tengo la impresión, igual estoy equivocado, nada me quita ese derecho humano, de estar equivocado, de que o sea, de que la noción esta de significante aparece en el seminario de la psicosis, ¿no? O sea, mira, aquí creo que aquí lo puso Juan, mira, dice, ¿qué es la palabra? Es decir, el símbolo. Bueno, pero el símbolo no está en signos de interrogación en francés, de acuerdo a esta versión que nos pone el Juan. Solamente quería decir, aquí la palabra está siendo tomada como símbolo. Y sin embargo, más adelante, en la misma conferencia dice, partamos de la experiencia tal como ante todo nos es presentada en las primeras teorías del análisis. ¿Qué es este neurótico con que tenemos que vernoslas? Por la experiencia analítica. ¿Qué va a suceder en la experiencia analítica? Y ese pasaje de lo consciente a lo inconsciente. ¿Y cuáles son las fuerzas que dan a este equilibrio una cierta existencia? Nosotros lo llamamos principio del placer. Más adelante, dicen. A partir de ahí es completamente simple. Claro, fácil ver que este orden de satisfacción imaginaria solo puede encontrarse en el orden de los registros sexuales. Y ya, solamente ya para terminar esta intervención, con respecto a cómo se van, cómo se está, cómo estamos asistiendo pues en estas conferencias, en este movimiento, a una cosa que todavía no está consolidada, que se está consolidando, ¿no? Dice, el término líbido o libido, no sé cómo se diga bien, es una noción que no hace más que expresar esta noción de reversibilidad que implica la de equivalencia, de un cierto metabolismo de imágenes. Eso es como para ahí prender el radar, ¿no? Con respecto a lo que significaría lo imaginario y la relación de, de la libido con lo imaginario. Para poder pensar esta transformación es preciso un término energético, para lo cual ha servido el término de libido. Se trata, por supuesto, de algo complejo. Cuando digo satisfacción imaginaria, esto no es evidentemente el simple hecho de que Demetrio sea satisfecho por el hecho de haber soñado que poseía a la sacerdotisa cortesana, aunque este caso no es más que un caso particular del conjunto. Pero esto es algo que va mucho más lejos y actualmente está recortado por toda una experiencia que es la experiencia de los que los biólogos evocan en lo concerniente a los ciclos instintuales, muy especialmente en el registro de los ciclos sexuales y de la reproducción, a saber, que aparte de los estudios todavía más o menos inciertos e improbables que conciernen a los relevos neurológicos en el ciclo sexual, que son que son lo que hay de más sólido en sus estudios, está demostrado que estos ciclos en los animales mismos, ellos no encontraron otros términos que el mismo término que sirve para designar los trastornos y los resortes sexuales primarios, los síntomas en nuestros sujetos, a saber, el desplazamiento. Eh, ya, con esto termino. Otra cita como para abrochar lo que intento decir. Pero otros comportamientos, ahí cita los estudios de Lorenz, muestran que lo imaginario juega un papel tan eminente como en el orden de los comportamientos sexuales. Y por lo demás, en el hombre siempre sobre ese plano, y principalmente sobre ese plano, que nos encontramos ante ese fenómeno. Bueno, y es como, bueno, y sí, qué bueno, y eso qué tiene que ver, ¿no? Eso que es a mí me parece como muy interesante la razón por la cual me parece pues como reveladora esta conferencia está presentada como SIR, pero la diferencia que incluso es presentada hoy, después parece que no se sostiene igual, ¿no? Esa impresión me da a mí. O sea, eh, en el caso de la carta robada, por ejemplo,
todo está determinado por dónde está colocado el significante, ¿no? Los lugares van a estar determinados por dónde está colocada la letra o la carta, que es lo que está con esa polisemia, está con esa equívoco, este, ¿cómo se llama? Fonético, de letra y carta, con esa, bueno, con esa palabra, pues, o sea, está jugando con las dos nociones, pero me parece que está como lo que a mí me parece más importante de este texto, es que aunque uno como que cree que va a asistir a una clara división de lo que sería lo simbólico, lo imaginario y lo real, pues parece que puros cuernos, o sea, puros cuernos, es decir, no es un texto que defina como claramente una cosa y otra, y no tampoco significa que no esté diciendo nada al respecto, ¿no? O sea, está planteando la situación energética, libidinal, la cuestión del estadio del espejo, la relación que se tiene con las imágenes, cómo se procesan, con la libido, es imaginaria. Y por otro lado estaría el asunto de la palabra en este texto, ¿no? Porque no habla de significantes en absoluto en este texto pero sí habla de Saussure, o sea, lo tiene en mente. Ya eso era todo. Y bueno, pues sí, finalmente, como por lo de el desplazamiento y de una y otra, me parece muy interesante ir viendo cómo va como tejiendo, como construyendo, es decir, como tomando piezas y quitando piezas de lo que está poniendo. Eso me parece muy interesante. Nunca está acabado eso. Pero bueno, pues gracias. Eso era lo que quería decir. Perfecto, gracias César. Sí, antes de darle la palabra a Leslie, voy a leer algo que nos puso aquí Anayeli en el chat. Dice, recordaba que en el seminario 2 hablaba Lacan de la revolución copernicana y cómo eso lo llevaba a pensar, descentrar y que apuntaba a desplegar, a anudar un significante a otro de muchas maneras, lo que hace en el análisis y dar un nuevo sentido a eso que en inicio suena un sinsentido. Y creo que ese desplegar o descentrar tiene relación a la carta robada, un significante o varios que guarda relación a algo y pensaba en el síntoma, dice Ana Allende, ¿no? Este, sí, fíjate, César, bueno, antes de darle la palabra a Leslie, también estaba pensando, ¿no? En esto de la conferencia que son estos tres registros y como dices tú, parece que va a decir claramente qué es cada cosa y no va a quedar ninguna duda, ¿no? Que es ya la explicación. Y que son estos tres elementos distintos, pero también, fíjense que, bueno, si vieron precisamente pensaba ahorita con lo que mencionó César pues en la imagen que puse en el flyer de la actividad, no sé si lo vieron, pues era de los tres aros del nudo Borromeo, ¿no? Que si se desata uno, se desatan los tres, ¿no? Y que no son, viniendo también de la condensación, el desplazamiento, la figuración en los sueños, y luego pasando con la metáfora de la metonimia, que no son cosas tan fáciles de ver separadas, pues también cuando se habla de estos registros de Lacan, pues es difícil que, bueno, más bien, precisamente Lacan hace este nudo para indicar que si se quita uno, pues se deshace todo, ¿no? Leslie, Sí, creo que va en torno a esto, ¿no? Cómo lo va llevando Lacan, o sea, lo mismo que hace también Freud, ¿no? O sea, Freud va desarrollando sus conceptos, va descartando unos, va agregando otros, va diciendo, ¿qué crees? Esto no era así, fue un errorcito pequeñísimo, vamos a cambiarlo por otros 50,000, que no es cierto, que después sí. Y Lacan hace eso y por 50,000 veces más, ¿eh? O sea, creo que es más desorganizado todavía que Freud, o sea, todavía Freud te va llevando, ¿no? No, Lacan ya te perdió desde el tercer renglón, ya no sabes ni a qué se está refiriendo, tiene de repente también, o sea, también esto es de sus alumnos, o sea, bueno, la mucha gran parte viene de los alumnos, no tanto como una escritura en la que él haya podido tal vez organizar. Sin embargo, creo que me parece muy, muy importante esto que dice también Humberto, o sea, él
llevaba todo, o sea, es todo al mismo tiempo, nada más que al inicio, a mí eso es lo que también te iba a comentar, ¿no? O sea, a mí me llama la atención esto, cómo va llevando justo lo de lo imaginario, porque ok, ya Nietzsche, o sea, por ejemplo, Freud, pues ya venía siguiendo a varios filósofos, ¿no? Nietzsche, Hegel, también estaba Heidegger, ¿no? En los tiempos, etcétera. Entonces, o sea, van siguiendo a ciertas orientaciones filosóficas también de las que se van sirviendo. Y esto del líbido, ¿no? Que referiste, César, creo que ahí es donde lo toma también de Freud en esta construcción de lo que dice la energética, ¿no? Creo que ahí también está trabajando esta parte de la economía, ¿no? Ya después, por ejemplo, habla de la economía del deseo, o sea, creo que sí, ahí aborda primeramente ahí como que algo, o sea, parecía que aquí, o sea, esto es mi lectura, ¿no? Como que va a darte, así como Freud, bueno, no, Freud, discúlpame, pero sí lo hizo de manera magistral, como te dio la introducción en los sueños y luego elaboró todo lo demás a partir de ahí, y eso al final le sirvió, no, a Lacan no fue lo mismo. Lacan al inicio como que hizo un desastre, quiso irse por un lado, por otro, dijo, sí, que sí quiero decir que sí esto es imaginario, que sí quiero decir que sí esto es simbólico, cuando al final termina siendo nada de, o sea, mil veces cambiado, ¿no? De eso, y justo como dice Humberto, o sea, vienen en conjunto, ya no los piensa por separados, sino en todo el tiempo en relación y pues, o sea, no por separado, ¿no? Pero pues espérame, déjame, porque había algo de lo imaginario, déjame ver si lo encuentro y si no, ahorita lo. Ya. eh, no sé, bueno, ya que no comentan por allí, por ejemplo, aquí también creo que introduce, hay algo que me gusta mucho, no sé si es de esto, ¿no? Creo que sí es de esta lectura, es que me he puesto. Sí, lo de la palabra amordazada, ¿no? Creo que también, no sé si es en este, ¿no? Sí. Eh, me intriga porque ya desde aquí ya empieza justo a hablar de esto mismo que estás refiriendo, Humberto, desde el síntoma, ¿no? Aquí ya empieza a denotar algo que empieza a construir desde allí para después, ¿no? Lo de la fobia, lo del horror, o sea, creo que eso también me llama bastante la atención, ¿no? Ah, sí, bueno, ya sé que ahí iba también a referir, ¿no? Esto cuando dice que está comandado por el órgano, eh, creo que ahí tú también refiere a lo que decías, ¿no? Que está ligado al soma y al cuerpo todo el tiempo, ¿no? O sea, Lacan tampoco suelta esta parte del cuerpo, ¿no? Del soma, ¿no? Como que lo refiere bastante al inicio también, igual que Freud. Pero es que, o sea, por ejemplo, esta cuestión, perdón que, pero digo, retomando lo que, con respecto a la cosa de lo que se comentaba hace ratito, ¿no? De la metáfora y de la metonimia. O sea, para Freud hay una cosa, hay una, digamos, no se permítanseme la posibilidad de encadenar representaciones, ¿no? Y entonces estas representaciones, entre ellas hay unas que se desplaza una con otra, ese es el desplazamiento, en eso consiste el proceso primario, ¿no? En desplazamiento y en la condensación, así es como se formaría, y estaría operando un proceso económico en la medida en que esa energía, económico en ese sentido, esa energía es depositada en una y en otra cosa. ¿Hay algo similar con el significante? O sea, ¿se tratará de algo similar? O sea, que energéticamente se depositan como sobre cada significante, algo así. Este,
la energética porque siento que acá es otra cosa, siento que acá lo que está proponiendo es que la cadena significante inconsciente está operando por sí misma y genera sus sentidos y no tiene este desplazamiento, pues, no sé, ahí me cuesta un poquito de trabajo, por ejemplo, seguir, pero principalmente por este asunto de que la energética está pensada aquí explícitamente en esta conferencia en términos imaginarios. Entonces, sería una forma de pensar una relación, por ejemplo, energética de la libido sobre el significante, me parece que no. O sea, eso a mí me ajá. No, me permites referirte algo rápido. No sé si esto es así o no la lectura, a ver cómo lo pensaron ustedes, pero a mí me parece sí que es una diferencia entre estos ciclos sexuales en la reproducción como que muy orgánica y luego hace una diferencia con estos resortes primarios sexuales, que es cuando refiere lo del principio del placer y la economía. Entonces, no sé si qué tanto la economía va en torno a esto de reproducción que ve los animales, ¿no? Y repitiéndose también en ciertos aspectos, ¿no? Que ya en lo humano él está poniendo el enigma porque creo que él pone lo enigma en lo humano, como decirlo de la pantufla, ¿no? Decir, ¿por qué un humano, ¿no? va a fijarse en una pantufla, ¿no? Ahí es cuando habla del fetiche también, no sé, creo que ahí se empiezan a construir cosas, pero ¿ustedes qué tanto lo ven? ¿Del lado simbólico de o de la parte de los ciclos sexuales, ¿no? Porque lo imaginario simbólico estaría del lado de los resortes primarios, ¿no? Y del otro lado, por ejemplo, de los ciclos sexuales, esto más en la reproducción, pues no sé, estaría, pues no sé. A ¿Cómo mí lo una piensan? primera lectura de esta conferencia, así en la discusión que aquí se está dando con ustedes, me parecería que más que pensar si es o no una cuestión energética, yo creo que no dejaría de serlo, sino más bien hacia qué estaría apuntando, porque por ahí nos menciona, podríamos verlo así como algo más allá de una simple necesidad natural. Y esto había comentado César al inicio, que pues aquí no nos va a dar definiciones de diccionario de qué es lo imaginario, qué es lo simbólico y qué es lo real, pero va como ahí dando estas pistas para ir entendiendo justamente que van a ser al final de cuentas, y por eso es una conferencia inaugural, va a dar pistas de lo que son los registros con los cuales va pues, a concebir la realidad humana, y que es una realidad que al final de cuentas él está diciendo, Freud nos la presentó así. Por eso es un tanto paradójico, una conferencia inaugural de un nuevo paradigma, pero a la vez un retorno a los textos freudianos, porque según él lo está leyendo a la letra, ¿no? Es ahí el juego que él hace. Justo en la página del texto que tenemos, la versión ahí crítica, que es la página 9, nos habla dice así, esos elementos de comportamientos instintuales desplazados en el animal son susceptibles de algo en lo que vemos el esbozo de lo que llamaremos un comportamiento simbólico. Lo que se llama en el animal un comportamiento simbólico es, a saber, que cuando uno de esos segmentos desplazados adquiere un valor socializado, sirve al grupo animal de referencia para determinado comportamiento colectivo. Así, planteamos que un comportamiento puede ser imaginario cuando su orientación hacia imágenes y su propio valor de imagen para otro sujeto lo vuelven susceptible de desplazamiento fuera del ciclo que asegura la satisfacción de una necesidad natural. ¿Cómo ven eso? Eso está fuertísimo, está buenísimo. Sí. Ay, Sí, bueno, pero vas, César, vas. no, adelante, adelante, en serio. No, que quería retomar esto de pulsión, ¿no? También retomar que la energía sería en torno a esta doble, ¿no? Entre psique y soma, lo que está en medio. Y creo que Lacan lo que está haciendo acá tal vez de inicio es hacer esta distinción, porque, ok, Freud sí pasó por allí, pero siento que Lacan estaba pasando también por esta distinción entre lo humano y lo animal, entre qué cosas podría notar en similitud y en diferencia y al mismo tiempo de ahí, a partir de ahí, para designar esto imaginario y simbólico, ¿no? No sé. Ah, Es que a mí me parece muy fuerte bueno, muy interesante, pues, muy fuerte, muy interesante lo que está aquí leyendo el Juan, porque, o sea, el asunto según entiendo, desde el estadio del espejo, hay algo que se compartiría, está proponiendo algo más o menos así, ¿no? Hay algo que se compartiría en términos animales y humanos, en términos de la imagen.
sea, hay una cosa como imagen que echa a andar ciertas cosas. En este caso, hay una imagen, lo que dice del pájaro acá, que no sé qué cosa hace y que se eriza y no sé qué cosa, este, y que esa imagen echa a andar un ciclo de comportamiento. Pero aquí era lo que decía Juan, que dice, de ahora en adelante señalemos, puntualicemos esta exposición por medio de lo siguiente, que esos elementos de comportamientos instintuales desplazados en el animal son susceptibles de algo en lo que vemos el esbozo de lo que llamaremos un comportamiento simbólico. Es, es una cosa muy interesante porque Freud, en Más allá del principio del placer, cuando está haciendo su propuesta de esta cosa como, no me acuerdo cómo dice, como conservadora, de hacer un ciclo de comportamiento y que se sostenga y que haga el giro preciso, está pensando, por ejemplo, en el salmón o no sé si está pensando, a mí me hace pensar, en el salmón o en este pez que es el pez koi, ¿no? Que sube hasta contracorriente y no sé qué cosas. Aquí está diciendo, hay una serie de elementos de comportamiento instintual desplazados, como que están salidos de su hábitat, ¿no? O de su corriente. Y son susceptibles de algo en lo que vemos el esbozo de lo que llamaremos un comportamiento simbólico. O sea, en los animales hay comportamiento simbólico. Por ejemplo, el lenguaje de las abejas, o eso que llaman el lenguaje de las abejas, que dicen que es como una serie de movimientos que hacen no sé qué, que está de alguna manera simbolizando que hay polen, o no sé qué cosa, no sé qué es lo que dicen los etólogos, o como se diga. Creo que da la señal para el grupo, ¿no, César? Exactamente, pero no es palabra. O sea, esa es una diferencia fuerte, no es palabra. A mí me parece que esto que está llamando palabra va a tener una conexión muy delicada con lo que va a llamar significante. Sin embargo, digo, se puede ubicar que hay comportamiento simbólico en los animales. O sea, hay un cruce entre simbólico e imaginario que no es la palabra, que es el símbolo. Eso es lo que intentaba como decir, que me parece tan importante. Además, otro dato que a mí me parece, siempre me ha parecido muy como hasta choqueante, ¿no? En la tesis, cuando Lacan está haciendo la tesis de Mel, dice que él propone que la paranoia sea comprendida como un ciclo de comportamiento, no sé si dice animal o cómo, pero se refiere a eso, como una cosa que se desencadena y que se tiene que cumplir como todo el circuito para que se cumpla, pues, el ciclo. Eh, Eso está pensado en términos imaginarios, pero en un cruce simbólico, ¿no? Acá eso es ese delicado punto que está en juego. Ahora, ¿qué de lo simbólico sería propio de lo humano y del lenguaje? Ahorita acá, eh, Eso también a mí me apasiona mucho, esta cuestión de la decisión de lo meramente simbólico. Bueno, ya más allá de que ajá, varios autores lo han trabajado y nosotros lo seguiremos también eh, trabajando en otras sesiones, pero justo habría que distinguir, ahorita que mencionas esto de la palabra en relación con su distinción, con lo que yo todavía sigo viendo como signos en el lenguaje de las abejas. Eh, Él nos dice aquí en esta conferencia, en la página 13, en la mitad del segundo párrafo, en estos dos ejemplos, el lenguaje está particularmente desprovisto de significación. Ustedes ven ahí mejor lo que distingue el símbolo del signo, a saber, la función interhumana del símbolo. Quiero decir, algo que nace con el lenguaje y que hace que después de que el vocablo, ahí como mod, y es para eso que sirve el vocablo, ha sido verdaderamente palabra, pero pronunciada o hablada, los dos partners son otra cosa que antes. Justamente es eso. ¿Qué efecto y por medio de qué proceso, cuando eso tiene lugar,
y qué transformación se da justo en esos parteneres que están relacionados, ¿no? Ante ese proceso, ante ese evento, de qué manera los transforma, qué es lo que trastoca una vez que es pronunciada. Creo que va en ese sentido, lo que él quiere darle como de importancia a esa función interhumana del símbolo. Sí. Mira, ah, un par unas páginas antes, es que yo tengo otra versión, ya ven que están, o sea, son los mismos textos, pues, de Rodríguez Ponte, pero como que están en disposición distinta. Yo lo tengo en la página 11 y dice, lo van a encontrar rápido, debe estar en la página 10. Dice, es precisamente así que hay que entender lo simbólico que está en juego en el intercambio analítico, a saber, que lo que encontramos y de lo que hablamos es lo que encontramos y volvemos a encontrar sin cesar. Y que Freud ha manifestado como siendo su realidad esencial, sea que se trate de síntomas reales, todavía y siempre de símbolos, y de símbolos incluso muy específicamente organizados en el lenguaje. Es decir, funcionando a partir de ese equivalente del significante y del significado, la estructura misma del lenguaje. Y esto es como una cosa que pues, tenía que ver un poco con lo de la interpretación de los sueños. Dice, no es mío ese término, es del propio Freud. Él también está suficientemente manifestado por el hecho para partir del más simple de estos, pero nunca un equivalente unívoco, al contrario, siempre plurívoco. Superpuesto, sobredeterminado y para decir todo, muy exactamente construido a la manera con que las imágenes están construidas en los sueños, como representando una concurrencia, una superposición de símbolos, tan compleja como lo es una frase poética, la que vale a su vez por su tono, su estructura, sus retruécanos, su ritmo, su sonoridad, es decir, esencialmente varios planos y del orden del registro del lenguaje. Y es lo que está, me parece, señalando acá Juan con respecto a lo de quiero decir que algo que nace con el lenguaje es lo que hace que después haya sido verdaderamente palabra pronunciada, los dos partener son otra cosa que antes. Esto es sobre el ejemplo más simple. Sí, está padre. Había que preguntarnos también de qué manera los transforma, ¿no? Sí. Y también resaltar la palabra vocablo, ¿no? Porque también ahí hay como una referencia en ciertas traducciones que podría referir a eso habla, ¿no? Aquí eso habla, eso habla, ¿no? Algo más allá de que tiene que ver con esto que está más allá justamente, ¿no? Y también resaltar tal vez esto del retorno o de resorte, puesto que se repite también, ¿no? Y al mismo tiempo la resistencia, ¿no? Me parece que son dos aspectos fundamentales que habrá que también relacionar. Pues, no sé, ahorita voy a encontrar bien esto de la traducción de lo del vocablo que tenía por aquí para ver si se los puedo dar y si no, pues dejarlo para la próxima, pero sí, sí, tal vez, sí. Sí, cuando se utiliza esa palabra mod, significa que es como, o sea, que es un vocablo, pero es como una palabra escrita. Cuando se habla de parol, se traduce como habla. Por eso es que hay algunas traducciones como función y campo del habla y del lenguaje, de la parol. Cuando dicen, o cuando Lacan dice eso habla, dice ça parle, que tiene que ver con la parol, sí, va por ahí esa distinción. Oigan, fíjense que Pero, o sea, exactamente. Ajá. es que ahorita a mí que han estado hablando se me está cortando un poquito. No sé si ahí me escuchan ustedes a mí. Sí. ¿Sí? Ah, es que justo en esta parte que leía César, eh, me estaba acordando que al final de la conferencia eh, alguien le dice, bueno, no recuerdo el nombre, pero dicen que es Serge Leclerc, ¿no?
que, oiga, usted dijo que iba a hablar de lo simbólico, lo imaginario, lo real, y no habló nada de lo real. Pero, y dice Lacan, pues justo sí hablé un poquito, ¿no? Y aquí que estaba viendo lo que leyó César, y dice, es precisamente así que hay que entender lo simbólico del que se trata en el intercambio analítico, a saber que lo que encontramos y aquello de lo que hablamos es lo que encontramos y volvemos a encontrar sin cesar y que Freud ha manifestado como siendo su realidad esencial. A mí me parece que esa es una de las cosas, porque Lacan hace mucho énfasis cuando habla de lo real como aquello de lo que vuelve, ¿no? Lo que vuelve a aparecer, ¿no? Lo que regresa. También ahorita porque lo está empezando a decir Leslie, me parece, ¿no? Entonces, en este párrafo me parece que también está hablando un poquito de esa parte de lo real, que no lo dice como tal, ¿no? Porque está hablando de lo imaginario y de lo simbólico. Esta parte los está articulando, pero me parece que también aquí tiene cierta cabida, que a lo mejor, si bien no lo menciona tal cual, pues en toda la conferencia no lo menciona más que al final, ¿no? Justo cuando le hacen ese reclamo. No tengo ahorita a la mano qué es lo que contesta Lacan. Dice, lo real es o la totalidad o el instante desvanecido, y es lo único que Aquí lo dice. tengo. Es lo único que dice, bueno, es lo único que dice así como tal cual, ¿no? Pero también esta cuestión de lo real, pues es algo que Lacan menciona como algo que regresa, que vuelve, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería comentarles en eso que leyó César ahorita me llamó la atención, no lo había notado antes. Y que incluso también esto, Humberto, para el mismo Lacan está a tono de enigma, ¿no? O sea, para él mismo está en un tono inicio, ¿no? Cuando apenas está como, como dándole un cierto camino, o sea, o sea, yo lo siento así bien perdido, ¿no? De repente, y también en otras lecturas parecía que él mismo también apenas allí está dando luz, ¿no? O sea, como que, o sea, él también, vamos, va en este camino, ¿no? Yo quisiera decir algo. Sí, Este, adelante, Jesús. así me parece muy importante de la conferencia, muy importante, y yo creo que se sostiene. Incluso hay un texto de Alush que se llama Tres Análisis, que me le no retoma en Freud, una danza con el Moisés, no me acuerdo cómo se llama el texto, está bien padre. Es en la página, bueno, yo lo tengo en la página 9, al principio, dice, lo voy a leer, dice, a partir de ahí el conjunto de lo que está en juego en la raíz, el comportamiento neurótico puede decirse sobre el plano de la economía instintiva que es elucidado y saber por qué se trata siempre de comportamiento sexual, por supuesto. No tengo necesidad de volver a ello, si no es para indicar brevemente que un hombre pueda eyacular a la vista de una pantufla. Es algo que no nos sorprende, ni tampoco que un cónyuge se sirva de ello para verlo a su consorte, a mejores sentimientos, pero seguramente nadie puede pensar que una pantufla pueda servir para apaciguar el hambre, incluso extrema, de un individuo. Está hablando de la sexualidad, de cómo tiene una cierta relación particular, ¿no? Dice, del mismo modo, con lo que tenemos que vernoslas constantemente es con fantasmas, fantasías. Ahí se está refiriendo al asunto del trámite de las imágenes que dice en algún momento. En el orden del tratamiento, no es raro que el paciente, el sujeto, haga intervenir en el curso del análisis un fantasma tal como el del la felatio del partener analista. Esto es también algo que haremos entrar en un ciclo arcaico de su biografía de una manera cualquiera o una anterior subalimentación. Es muy evidente que cualquiera que sea el carácter incorporativo que demos a estos fantasmas, no pensaremos jamás en ello. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es lo que me parece bien importante, casi como un statement de lo que va a trabajar con Lacan, esto que va a decir, de cómo Lacan trabaja el asunto. Dice,
esto puede decir muchas cosas. De hecho, hay que ver bien que lo imaginario está a la vez lejos de confundirse con el dominio de lo analizable. Y que por otra parte puede haber allí otra función que lo imaginario. No es porque Dios se confunda con lo analizable, que sea enteramente lo analizable y que sea enteramente lo analizable o lo analizado. En este texto lo que entiendo que Lacan está diciendo es, lo imaginario es inanalizable. Es que, perdón, Bueno, César. sí, creo que va por ahí. Ajá, perdón. Sí, dale. Bueno, ajá, justamente eso está poniendo como delimitando, ¿no? Esa cuestión de lo que sería lo analizable usando sus tres registros y le va a dar justo esa importancia en el momento en que se presentan esos fantasmas, va a tener una importancia, pero más bien relacionada, lo dirán unos que apreciar y comprender una cuestión como Ajá. dándole así el contexto transferencial y ver de qué manera y qué posición va a tomar el analista al y al darse cuenta de cómo se presentan esos fantasmas, pero justamente como dices, no para analizarlos. Sí está, yo coincido contigo en que ahí está poniéndole un límite a lo Ajá. analizable, sí. Ahora llama la atención porque tiempo después, o sea, en, no, o sea, hay una cosa que dice Miller, por ejemplo, yo lo he leído en Del síntoma al fantasma y el retorno, no sé cómo se llama, es un seminario que se acaba de publicar. Dice Miller que es un atravesamiento del fantasma. Hay un asunto con el fantasma que para Lacan se vuelve crucial de cómo se aborda eso. O sea, hay un seminario que se llama La lógica del fantasma o de la fantasía. En el grafo del deseo, lo que responde al fantasma, al deseo, es el fantasma. Lo que quiero decir es, ¿se sostiene esta perspectiva? Es como mi pregunta. Aquí está claro que está diciendo que lo imaginario es inanalizable. ¿Se sostendrá? Esa es como una... Sí, yo pensaría tanto así, ¿no? O sea, yo más bien pensaría que hay una parte de lo imaginario, de lo simbólico, inanalizable y otra que sí, ¿no? Pero viene de esta forma exactamente. Sin embargo, aquí ya no sé si estaría también determinando lo imaginario o lo simbólico, ¿no? Porque aquí dice que hoy para comprender, pero qué tanto eso puede ser también analizable o qué tanto lo imaginario, todo eso es inanalizable, es decir, no nos jugamos con el fantasma todo el tiempo, no nos jugamos con el síntoma en la clínica. Creo que o sea, con lo que se está jugando todo el tiempo también es esa parte, ¿no? En la clínica. Y que si bien tal vez si no es interpretable, tal vez puede ser por allí, ¿no? En el que tenga un designio desde este conceptual, y esto que dices del atravesamiento del fantasma, pues bueno, no sé, desde muchos teóricos psicoanalistas lo piensan diferente, unos dicen no hay atravesamiento del fantasma, y hay otros que dicen que sí, ¿no? Entonces habría también ahí primero que designar, ¿no? Lo del fantasma, ¿no? Esta parte mitológica, ¿no? De, del velo, que o sea, esto de lo real, simbólico, imaginario, para ya en tanto al nudo Borromeo, etcétera, ¿no? eh, la banda de Moebius también en consideración. Entonces aquí ya tomando en consideración, por ejemplo, la banda de Moebius, pues sí, ya tendríamos que pensar todo en conjunto. Pero aquí está confundiendo, porque aquí podría decir que está designando solo a lo imaginario, pero yo no lo pensaría tanto así, ¿eh? Yo no estaría tan segura, no lo sé, o tal vez estoy más perdida que todo. Anayeli, Sí, Anayeli. Bueno, yo pensaba justo en un poco la lectura del seminario y que justamente Lacan va a estar como puntualizando durante todo el texto, ¿no? O sea, o sea, lo explico separado porque puede ser fácil ayudar a la comprensión, ¿no? Pero en realidad nada es separado, ¿no? Entonces va a plantear incluso la idea de un entretejido, ¿no? O sea, todos los hilos entretejidos y para formar una tela, por lo tanto, inseparables, ¿no? Entonces yo creo que no hay que perder de vista como esa invitación a no separar, porque es justamente a lo que nos lleva en este seminario. Y ahorita que decían que es bueno, no analizable, perdón, pensaba justamente en la imagen del nudo, ¿no? O
sea, queda anudado real, imaginario, y creo que ahí podríamos localizar lo no analizable, ¿no? Pero no podríamos, porque así como yo lo escuché suena, entonces hay cosas que no pueden ser tocadas, pero creo que desde ahí podría yo pensarlo así como no analizable, pero no, creo que no tiene que ver justamente con el proceso de análisis, ¿no? O sea, no que no se pueda, sino que tiene que ver justamente con algunas cosas que pueden quedar ahí, ¿no? Del lado quizá un poco más de lo real, de eso indecible, ¿no? Pero que no por eso está eh, negado a todos los sujetos, ¿no? Tendremos que pensarlo ahí caso por caso y tendríamos que pensar, creo yo, en los anillos. Creo que apunta más para allá que el hecho de separar los anillos. Las intersecciones, dices. Gracias, Anayeli. Randeni. Hola, pues también me quedo yo dándole vueltas a esto que comentaban de lo imaginario como no analizable, este, no lo sé, pero como tratando de seguir a Lacan, pensaba si tal vez, se es pregunta para todos, ¿no? Podría tener esto que ver cuando habla que lo imaginario cae en los registros sexuales. No sé si puede haber ahí como la relación. Hay una parte que a mí me gustó mucho, creo que lo leyó César. Bueno, me voy a regresar un montón, porque de ahí tiene que ver con esto que les estoy comentando. La verdad es que no tengo la página, pero era poquito antes de lo que hace un rato hablaba César, donde habla, bueno, donde dice esta pregunta: ¿y cuáles son las fuerzas que dan ese equilibrio a cierta existencia? Nosotros la llamamos el principio de placer, ¿no? Y luego más adelante dice, para ir rápido, diremos con el señor Saussure, que el sujeto alucina su mundo. Es decir, que sus ilusiones o sus satisfacciones ilusorias no podrían ser de cualquier orden. Ahí yo también quería preguntarles si alguien sabe de este Saussure. Ahí lo dejo abierto porque especifica, ponte que no es Ferdinand, ¿no? O sea, entonces que habla, que es un psicoanalista. A ver si alguien ahorita menciona un poquito al respecto. Y luego continúa, va a hacerle seguir otro orden, evidentemente, que el de las satisfacciones, las que encuentran su objeto en lo real, puro y simple. Nunca un síntoma ha apaciguado el hambre o la sed de un modo durable, fuera de la absorción del alimento que lo satisface. Y de ahí me brinco a esta otra parte que a mí me gustó mucho, donde empieza a hablar de la reversibilidad, porque yo lo vinculé pues con las lecturas que tú nos has venido marcando, ¿no? O sea, justo me pareció este fragmento que se vincula muy bien con lo que ya también más o menos acá se mencionaba, ¿no? Y más adelante él mismo lo señala, del desplazamiento. Con Freud habla de la reversibilidad misma de los trastornos neuróticos, implica que la economía de las satisfacciones que estaban ahí implicadas fuesen de otro orden e infinitamente menos ligadas a otros ritmos orgánicos fijos, ¿no? Otra vez, ¿no? La cuestión que hay una movilidad, lo que tiene que ver con el desplazamiento. Aunque comandado seguramente una parte de esto. Esto de la categoría conceptual que define este tipo de objetos es justamente la que estoy calificando, lo imaginario, si queremos reconocer en ello todas las implicaciones que le convienen. A partir de ahí es completamente simple, claro, fácil, ver que este orden de satisfacción imaginaria solo puede encontrarse en el orden de los registros sexuales. Entonces, bueno, o sea, lo leía porque me gustó mucho esa parte, porque lo vinculo con los textos que hemos estado revisando y por esto que anda ahí rondando, ¿no? De lo imaginario como no analizable y esta pregunta que yo tenía, ¿no? Decía, bueno, ¿será que tiene que ver con esto? O sea, con que lo imaginario cae en los registros sexuales, no lo sé, ¿no? O sea, lo traigo yo acá para ver si hablan al respecto y si alguien sabe de este otro Ferdinand. No, de este Saussure. otro, sí, Raymond Saussure, Saussure. sí. Acá nos comentaban en el chat, perdón, ¿me escuchan? Voy a estar preguntando esto porque veo todo congelado aquí, ¿eh? ¿Sí me escuchan? Ujú. Daniela nos dice, hola, Sí. se refiere al hijo del lingüista, este Ah, ok. Saussure. Raymond, ¿no? Se llama. Sí.
Sí, no sé Raymond de Saussure. qué otro lado lo menciona Lacan. Estoy seguro de haberlo leído recientemente. No sé si alguien más lo recuerda. Norma está aquí. Norma es la que sabe todas esas cosas. ¿Tú no sabes, Norma, Sí, cómo se llama? Bueno, Raymond de Saussure, pero ¿qué es pues, lo famoso de él? Lo conocido. Pues hay un texto que se llama El nacimiento del psicoanalista, vicisitudes de la relación terapéutica de Mesmer a Freud, y lo escribe Raymond de Saussure junto con Leon Chertok. Y pues se supone que Raymond muere antes de que se publique este libro y dice que se orientó hacia los estudios médicos y psiquiátricos. En 1900 pasó una temporada en Viena para aplicarse al estudio de Freud y hacerse analizar por el maestro. Conquistando desde entonces por el psicoanálisis, se convirtió en un infatigable divulgador de este, tanto en su propio país como en Francia. Bueno, es que justo tengo este libro que les decía en mis manos, y en el prólogo hablan un poco de Raymond porque pues se publica el libro, pero él ya está, bueno, ya había fallecido, ¿no? Entonces, pues así, nada más rapidísimo, un poquito de quién era ese tal Raymond, ¿no? Gracias. Bueno, y también por ahí tuvo, dice que luego fue vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y presidente de la Federación Europea de Psicoanálisis. Ujú. Muchas gracias, Alan. No, de Daniela, nada. Hola, buenas noches. hola, ¿qué tal? No me acuerdo si Raymond se analizó con Freud, pero sí estaba muy cercano a Freud y entonces es lo que llama la atención que Freud no haga referencia a la obra del padre si escuchaba al hijo hablar del padre. Entonces, por ahí, por ejemplo, también hay una referencia. Michel Arrivé en Psicoanálisis y Lingüística habla de esta situación, de cómo es que Freud parecía no haber conocido la obra al hijo y por ende al padre a través del hijo. Esto del sujeto alucina su mundo, lo dice él, ¿no? Lo dice el hijo, Ajá, Saussure, ¿no? no el padre. Ajá. yo quiero hacer como un comentario así chiquito ahorita que me toque, pues. Sí, ya. Bueno, sí, dice, diremos con el señor de Saussure que el sujeto alucina su mundo. Es decir, que sus ilusiones o sus satisfacciones ilusorias no podrían ser de cualquier orden, ¿no? Hacerlas seguir. Sí, precisamente, fíjense, bueno, ahorita que lo dijo Erandeni antes de darle la palabra a César, pues a mí eso también me hizo pensar en esto que comenta Freud de que el bebé luego alucina la satisfacción, ¿no? Que se puede ver que el niño está dormido y se ve cómo mueve los labios y cierta manera eso le permitiría continuar dormido, de esos sueños que llama Freud de comodidad, ¿no? De que tiene hambre el niño, pero alucina su satisfacción. Sin embargo, Lacan acá menciona que la satisfacción del hambre no puede entrar en ese campo porque, bueno, finalmente se mantiene, ¿no? Por más que la alucine, va a seguir sintiendo hambre, ¿no? Cosa que parecería que no es igual en la parte sexual, ¿no? Dice, bien podemos imaginar un sujeto que tiene su satisfacción al ver una pantufla, ¿no? Entonces, por eso lo mete en ese orden, porque de cierta manera la vida no va en ello, pues eso sí,
se puede satisfacer de otra manera, ¿no? Pero justo también, precisamente en esto de la pantufla y de la separación de lo imaginario con lo simbólico, bueno, si es que tal cosa es posible, dice, y con esto de lo inanalizable, ¿no? Un poquito más adelante de lo que había leído César y Juan Carlos, que comentaban, dice, porque a mí también me costaba trabajo como entender eso de que cae en lo inanalizable, ¿no? Y si tal cosa era posible, o sea, se pudiera ver como eso inanalizable, algo que permitiera como una especie de equivalencia, o sea, si era posible decir la pantufla equivale al órgano sexual femenino, ¿no? Y y creo que por eso Lacan dice, para tomar el ejemplo de nuestro fetichista, aunque sea raro, si admitimos que se trata ahí de una especie de perversión primitiva, no es imposible considerar casos semejantes. Supongamos que se trate de uno de esos tipos de desplazamiento imaginario, tal como los que encontramos realizados en el animal. Supongamos, en otros términos, que la pantufla sea aquí muy estrictamente, dice, o sea, es que dice, supongamos muy estrictamente, ¿no? El desplazamiento del órgano femenino, puesto que es mucho más frecuente en el varón que existe el fetichismo. Si no hubiera allí literalmente nada que pueda representar una elaboración en relación a ese dato primitivo, eso sería tan inanalizable como es inanalizable tal o cual fijación perversa. O sea, como yo lo entiendo, que sería inanalizable porque no representa nada, ¿no? Es decir, esta pantufla es esto. Sí, César, adelante. Claro. En cambio, el otro ejemplo es... No, perdón, eso. No, estoy de acuerdo. Porque yo decía, el fetichismo, pues finalmente tiene que ver, o sea, sí una pantufla representa otra cosa, ¿no? Pero aquí dice, supongamos... Es que es que en el fetichismo dice que ese es como el valor que toma ese objeto fetiche en Freud, ¿no? Yo creo que lo está retomando de ahí, está de ese desplazamiento. Ahora, es que yo creo que no hay que perder de vista una cosa que sí me parece que es muy importante para orientar un poco la lectura de lo que está sucediendo acá. O sea, Lacan en estos primeros años está basado en una primacía de lo que él llama lo simbólico, que después es abandonada por una teoría de la fantasía, así como dice en un momento Freud que toda la vida anímica, psíquica, se rige por el principio del placer, y en un momento dice, no, no es cierto, hay algo más allá del principio del placer que rige la vida anímica. O sea, a mí me parece que Lacan hace un movimiento parecido con lo simbólico. O sea, hay una cosa que en este momento está planteándose como únicamente susceptible de trabajarse en el análisis y tiene que ver con la palabra. Aquí está diciendo con todas sus letras, lo que es imaginario es inanalizable. O sea, no, eso dice el texto, sin leer entre líneas, dice, no hay que confundir lo analizable con lo imaginario. No puede ser más claro, pues, el asunto. La cuestión que decía yo es que esta es una de las cosas que no se va a sostener, pero aquí se va a sostener. Hay una primacía de lo simbólico, pero no solamente de lo simbólico, sino del significante. En relación con el psicoanálisis, ese es el debate con Derrida, que Derrida dice una primacía del significante, en otros términos, etcétera. Pero es como la serie de textos que a mí me parece que revisaste hoy, que hiciste este recorrido, están fundamentados en esa noción de lo simbólico, pero no se va a sostener. Ya la escritura con el nudo, o sea, justo como alguien decía acá que lo había hecho, y yo estoy de acuerdo con esa persona, o sea, cuando se hace el
escritura con el nudo es porque cada registro tiene un valor igual de determinante que el otro. Tanto es así que si se desanuda uno, se deshace el nudo. Pero no es el caso aquí en este momento. Aquí hay uno que tiene un valor primordial para el análisis. Y no es lo imaginario, y no es lo real. Es lo simbólico. Eso dice Hans. Lo real, o no sé, una cosa dice así, lo imaginario se tramita, no, algo así como que lo real se tramita con lo imaginario o con lo simbólico, algo más o menos así es lo que está, o sea, le está apostando mucho a lo simbólico en estos momentos, ¿no? Y este es un punto inaugural de ese proceso, me parece, que vale la pena tener en consideración. No va a ser lo mismo con el nudo. Ya en tiempos de Aún o del Les Non-Dup, es otra cosa ya totalmente, me parece. Eso es Gracias. Leslie, ¿estás levantando la mano? Sí, ¿verdad? Sí, quito esto que estamos elaborando en torno a lo analizable y justo estoy pensando en lo que te había referido, pero creo que ahora lo puedo elaborar un poquito mejor. Es en que, claro, o sea, Lacan empieza con lo imaginario, pero no sin usar lo simbólico, ¿no? O sea, se sirve de lo simbólico para explicar lo imaginario, para después adentrarse en lo simbólico, ¿no? Entonces, este velo que es este fantasma el que cubre, ¿no? Esto real, ¿no? Y entonces, y que tiene que ver con una satisfacción de deseo. Entonces, claro, uno no vas a analizar al yo, sino que vas a servirte del yo para llegar más allá, ¿no? Y creo que tal vez sí puede referir a eso, ¿no? Es decir, ok, no podemos pensar lo imaginario sin lo simbólico, ni lo simbólico sin lo imaginario, lo real, etcétera. No, aquí todavía no lo elabora de esa forma, hay que pensar en los momentos y los tiempos de cada autor, ¿no? En cómo va construyendo, tal vez, y parte de esto, cómo lo van elaborando. Pero sí, tal vez lo inanalizable lo podría pensar en torno a, es que no analizas el concepto. O sea, como dicen, la palabra pantufla, no es el concepto, no es tal cual la cosa, ¿no? Sino lo que está detrás de la cosa, que es lo que representa a otra cosa, ya es el significante, pero no habría significante sin las imágenes, ¿no? Es decir, no podríamos llegar a la significación sin ser, ¿no? No, es que es clarísimo, no. Yo diría lo contrario con Lacan, ¿no? Creo que es todo menos claro, ¿no? Entonces, creo que es interesante cómo podemos dar diferentes perspectivas para aterrizar tal vez si esto que Lacan intentó decir y que nosotros estamos tal vez intentando darle este, una cierta figura o forma, ¿no? Pero que habrá que ir elaborándolo con los demás textos, ¿no? O sea, irlo anudando, ¿no? Con lo demás que se va a ir agregando y también con otros autores tal vez, ¿no? Para pues no sé, complementar. Ya, gracias. Juan. Sí, a mí me gustaría comentar brevemente, creo que sí es importante precisar, en efecto, pues es un recorrido, como bien lo han dicho todos aquí, ¿no? Y lo que se está haciendo es justamente entrar a ese recorrido y enfocarnos pues en el texto que estamos discutiendo, y ha estado bien interesante la conversación. Solo me hizo un poco de ruido ahorita lo que mencionaste, Leslie, de que se sirviera del simbólico para explicar lo imaginario. A mí con esta lectura no me pareció así, pero igual lo seguiremos seguramente trabajando. Pero en todo caso yo lo vería al revés, como una cuestión de esta transición de lo imaginario, como en lo básico, biológico y desde luego su referencia a los estudios etológicos y la transición a ese esbozo de lo simbólico en los animales. Yo lo vería al revés. O sea, Pero sí, Juan Carlos, pero no puedes explicar eso sin las palabras, ¿no? O sea, es decir, nos servimos del mismo lenguaje, entonces, ahí mismo donde uno se podría atorar, en decir, es que no puedo no explicarlo con las palabras, ahí está ya lo simbólico ejerciendo algo, ¿no? bueno, una cosa es hablar del registro imaginario y otra cosa es el registro imaginario y su funcionamiento y su relación con la realidad humana. Son cosas diferentes. Hablar sobre él y la función que tiene en la constitución de la realidad animal y en este caso humana.
Sí, claro, creo que aquí lo que hace es marcar justo esa diferencia, ¿no? Ujú. Sí. Y es que además creo que habla de lo biológico, pero para señalar algunos elementos del cuerpo en relación a lo real, ¿no? No como dejar lo biológico suelto ahí. Eric, Este, A mí sí me causó como para pensar lo que dijo César, porque justo esta articulación en el seminario 6 de la fórmula del fantasma o de la fantasía, o sea, incluso el propio punzón ahí tiene una función, ¿no? Entonces, ¿cómo también, si este deseo está articulado, digamos, por la fantasía, ahí hay que saber que lo que se está apuntando es al deseo, ¿eh? O sea, incluso no olvidar el tema, o sea, creo que hay mucha diferencia entre a ver si un animal desea, ¿verdad? Y cómo lo haría, si es que lo hay, ¿no? Entonces creo que donde apunta también para señalar ciertas cosas de lo simbólico, de lo real, de lo imaginario, tiene que ver totalmente con el deseo, ¿eh? Ahí está la articulación, creo. sí, sí, el deseo o sea, para Lacan, no estoy diciendo que eso sea, para Lacan, el deseo es una producción del lenguaje. O sea, si no hay Claro. lenguaje, o sea, por eso está trabajando a los lingüistas, es un asunto absolutamente, es muy importante sí tener esto en perspectiva. Lo real no es lo duro, no es lo que se ve y a lo que no se puede rehuir, eso no es lo real. Lo real es una cosa muy particular. Una de las cosas por ejemplo, una definición que da en el seminario, creo que es de la relación de objeto, o en el del yo, dice, lo real sería este momento en el que alguien llega y ve una planta hidroeléctrica y no sabe para qué funciona. Es decir, no, lo real no es una metáfora de dureza, no va por ahí. O sea, lo real no es el cuerpo no es real, el cuerpo es imaginario. Ese es uno de los problemas con los psicoanalistas para entender el asunto del género, que piensan que, no, sí, para Lacan el real, lo imaginario es el cuerpo. No digo que no sea así, para Freud no es así, pues, o sea, Freud ni siquiera hace esa diferencia, pero digamos, ciñéndose a la lectura de lo que dice Lacan, más allá de nuestras opiniones, en Lacan el cuerpo no es real, es imaginario. La construcción del cuerpo es absolutamente imaginaria. Eso es, o sea, César, por ejemplo, ¿cómo pensarías la psicosomática, por ejemplo? Es que no, es yo, las tres, ¿no? O sea, es lo real, simbólico, imaginario. Atraviesan esto del cuerpo, ¿no? Y algo que sí diría Lacan más adelante con relación al cuerpo es que si hay algo de lo real que ¿dónde retorna? Retorna en el cuerpo. No es que el cuerpo sea lo real, sino que está lo real también jugándose en el cuerpo, lo imaginario y también lo simbólico, ¿no? O sea, son las tres. pero ¿dónde, o sea, dónde dice eso? Es un problema tener esas, claro, es que es muy común ese asunto, ¿eh? Por ejemplo, Freud dice que en un ejemplo de una conferencia, cuando habla de lo que sale y que regresa, en algún momento me parece que Lacan dice cuando este Sergei Pankejeff se corta el dedo y que sí, que ubica que se corta el dedo, he escuchado, igual lo dicen, no lo sé, es que ese es el problema. Se necesita un poco el rigor del texto porque si no son las interpretaciones las que están en juego. No hay o sea, hay cosas que está diciendo específicamente en el cuerpo, la noción con el cuerpo es imaginaria. Es imaginaria lo que está en juego. No sabría cómo pensarlo de la psicosomática, realmente no me alcanza, o sea, más bien como lector, quiero decir, es importante tener estos como nortes que él deja. Es un norte que esté diciendo, no es una suposición mía. O sea, Lacan no está hablando no está diciendo leer entre líneas. Es más difícil leer las líneas que leer entre líneas. Está diciendo, lo imaginario no es analizable. Fíjense, ya para acabar yo con esta intervención.
en Los Soprano hay un sueño en el que este señor, Anthony Soprano, está soñando que llega un perro y que no sé qué cosa hace, o la doctora, no sé quién. Y la doctora dice, es que eso representa la seguridad y no sé qué tanto. Eso es imaginario. Ahí no hay letra, ahí no hay significante. Es una representación que ella se hace de lo que está apareciendo como imagen en el sueño. Eso no es lo que está diciendo Freud en calidad de desciframiento, ni lo que está diciendo Lacan acá, que dice que la palabra policía puede funcionar para escribir la sílaba po. No porque aparezca alguien para que te cuide en el sueño. Es que soñaste con un policía. Es que estás soñando con que te está cuidando. No estoy diciendo que eso no funcione, pero Lacan no funciona así en esta propuesta. A eso me refería, pues, o sea, que hay que tener en perspectiva esa, porque si no, todo es sinónimo de todo. Eso es todo como introducción al asunto, pues. Bueno, muchachos, ya son las 9:04, ya nos pasamos un poquito. Pues, yo creo que seguimos con esta conferencia la próxima. Quien quiera irse adelantando, la lectura que sigue es El Estadio del Espejo. Entonces, bueno, yo digo que sigamos con esta conferencia y si la terminamos rápido, pues empezamos con lo otro, ¿no? Pero de todas maneras, yo les mando correo y les recuerdo en 15 días, bueno, antes de la próxima reunión, qué día nos vemos y todo eso, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron, porque estuvo muy interesante. Gracias, Humberto. No, gracias a ti, Humberto, gracias. No, pues gracias. Gracias, Humberto. Gracias a todas, a todos, gracias. A todos. Bye, bye. A todos. A todos, por Gracias. favor, a todos. Nos vemos. Nos vemos la próxima.